Sean bienvenidas y bienvenidos a otra sesión de matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el profesor Mario Rodríguez Rayón y en esta ocasión conduciré las actividades correspondientes a esta sesión. Les damos la bienvenida a Aprende en Casa. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a usar e interpretar a la desviación media de un conjunto de datos y su relación con la dispersión de los mismos. Les pedimos que en caso de que surja alguna duda, la anoten en su cuaderno de notas. Así, una vez terminado el programa, podrán despejarla consultando a su profesora o profesor titular y otros materiales como su libro de texto gratuito. Tengan a la mano cuaderno, lápiz, goma y bolígrafo. Alumnas y alumnos, recordemos que en estadística, las medidas de dispersión, también llamadas de variabilidad, dispersión o propagación, miden el grado en que una distribución se estira o se comprime. Un ejemplo de esas medidas es la desviación media, la cual es motivo de estudio en esta sesión. La desviación media de un conjunto de datos es el promedio o media de los valores absolutos de lo que se desvía cada valor respecto a la media aritmética del conjunto. Es decir, el valor absoluto de la diferencia entre la media y cada uno de los valores del conjunto. También es importante mencionar que la desviación absoluta, promedio o desviación media de un conjunto de datos es un resumen de la dispersión de los datos del conjunto. Así, si la desviación media de un conjunto de datos es menor que la desviación media de otro, nos indica que los datos del primer conjunto son más homogéneos que los del segundo, es decir, se encuentran más cercanos unos de otros. A continuación, presentaremos una actividad donde se mostrará la utilidad de la desviación media. Vamos a ella. Una empresa renta máquinas dispensadoras de líquidos a diferentes locales, como parte de su proceso de control de calidad para garantizar la satisfacción de los clientes con su servicio. Se toma una muestra de vasos con refresco que fueron recolectados de 3 máquinas dispensadoras para determinar su grado de calibración. La muestra consta de 10 vasos de cada máquina, calibradas para arrojar 500 mililitros de refresco. Las muestras obtenidas fueron las siguientes. Para la máquina A, 498 mililitros, 501 mililitros, 503 mililitros, 499 mililitros, 502 mililitros, 505 mililitros, 492 mililitros, 497 mililitros, 508 mililitros y 495 mililitros. En el caso de la máquina B, los vasos contenían 508 mililitros, 505 mililitros, 507 mililitros, 493 mililitros, 492 mililitros, 492 mililitros, 506 mililitros, 495 mililitros, 494 mililitros y 508 mililitros. Mientras que en el caso de la máquina C, la muestra obtenida fue de 499 mililitros, 498 mililitros, 500 mililitros, 497 mililitros, 501 mililitros, 502 mililitros, 501 mililitros, 502 mililitros, 498 mililitros y 502 mililitros. Allá en casa, ¿qué harían para saber qué máquina está mejor calibrada? Es decir, que cada vez que vierte refresco, lo que arroje sean 500 mililitros de la bebida, sin hacer cálculos. Contesten en su cuaderno.
¿Qué máquina piensan que se encuentra mejor calibrada? ¿Por qué? Una manera de determinar qué máquina se encuentra mejor calibrada es a través del promedio del contenido de los vasos. Motivo de la muestra, vamos a hacerlo. Realizaremos el cálculo de la media aritmética, teniendo en cuenta que la unidad de medida son los mililitros. Así que únicamente utilizaremos la cantidad de mililitros sin reiterar en esa unidad de medida. Para la máquina A, la media aritmética es igual a 498 más 501 más 503 más 499 más 502 más 505 más 492 más 497 más 508 más 495 entre 10, lo que es igual a 5000 entre 10, lo que resulta igual a 500. Es decir, la media aritmética de la muestra de la máquina A es de 500 mililitros, la cantidad a la que se debía encontrar calibrada la máquina. En el caso la máquina B, la media aritmética es igual a 508 más 505 más 507 más 493 más 492 más 492 más 506 más 495 más 494 más 508 entre 10, lo que es igual a 5000 entre 10, lo que resulta igual a 500. Es decir, la media aritmética de la muestra de la máquina B también es de 500 mililitros. La cantidad a la que se debía encontrar calibrada la máquina. Veamos lo que pasa con la media aritmética de la máquina C. La media aritmética de esta máquina es igual a 499 más 498 más 500 más 497 más 501 más 502 más 501 más 502 más 498 más 502 entre 10, que es igual a 5000 entre 10, lo que resulta igual a 500. Es decir, la media aritmética de la muestra de la máquina C es también de 500 mililitros. Allá en casa, tomen un tiempo y piensen. ¿Esto quiere decir que las tres máquinas se encuentran bien calibradas? Anoten su respuesta en su cuaderno y justifíquenla. Aunque la media aritmética de las tres máquinas es la misma y además igual a la cantidad de refresco que deben arrojar en cada ocasión, una manera de tener una certeza mayor sobre su calibración es a través de la desviación media. Vamos a calcularla. La desviación media para la muestra tomada de la máquina A es igual al valor absoluto de 498 menos 500, más el valor absoluto de 501 menos 500, más el valor absoluto de 503 menos 500, más el valor absoluto de 499 menos 500, más el valor absoluto de 502 menos 500, más el valor absoluto de 505 menos 500, más el valor absoluto de 492 menos 500, más el valor absoluto de 497 menos 500, más el valor absoluto de 508 menos 500, más el valor absoluto de 495 menos 500 entre 10. Resolviendo las restas, tenemos que la desviación media de la muestra tomada de la máquina A es igual al valor absoluto de 2 negativo más el valor absoluto de 1 más el valor absoluto de 3 más el valor absoluto de 1 negativo más el valor absoluto de 2 más el valor absoluto de 5 más el valor absoluto de 8 negativo más el valor absoluto de 3 negativo
más el valor absoluto de 8, más el valor absoluto de 5 negativo entre 10. Luego, al determinar el valor absoluto de los sumandos, obtenemos que la desviación media de la muestra tomada de la máquina A es igual a 2 más 1 más 3 más 1 más 2 más 5 más 8 más 3 más 8 más 5 entre 10, lo que es igual a 38 entre 10, de donde se obtiene que la desviación media de la muestra tomada de la máquina A es igual a 3.8 mililitros. Ahora hagamos lo mismo para la máquina B. La desviación media para la muestra tomada de la máquina B es igual al valor absoluto de 508 menos 500, más el valor absoluto de 505 menos 500, más el valor absoluto de 507 menos 500, más el valor absoluto de 493 menos 500, más el valor absoluto de 492 menos 500, más el valor absoluto de 492 menos 500, más el valor absoluto de 506 menos 500, más el valor absoluto de 495 menos 500, más el valor absoluto de 494 menos 500, más el valor absoluto de 508 menos 500 entre 10. Resolviendo las restas, tenemos que la desviación media de la muestra tomada de la máquina B es igual al valor absoluto de 8 más el valor absoluto de 5 más el valor absoluto de 7 más el valor absoluto de 7 negativo más el valor absoluto de 8 negativo más el valor absoluto de 8 negativo más el valor absoluto de 6 más el valor absoluto de 5 negativo más el valor absoluto de 6 negativo más el valor absoluto de 8 entre 10. Luego, al determinar el valor absoluto de los sumandos, obtenemos que la desviación media de la muestra tomada de la máquina B es igual a 8 más 5 más 7 más 7 más 8 más 8 más 6 más 5 más 6 más 8 entre 10, lo que es igual a 68 entre 10, de donde se obtiene que la desviación media de la muestra tomada de la máquina B es igual a 6.8 mililitros. Aquí ya encontramos una diferencia entre los datos obtenidos en la muestra de la máquina A y de la máquina B. Entre las máquinas A y B, ¿cuál piensas que se encuentra mejor calibrada? ¿Por qué? Escriban sus respuestas en sus cuadernos. Ahora vayamos con la máquina C. La desviación media para la muestra tomada de la máquina C es igual al valor absoluto de 499 menos 500, más el valor absoluto de 498 menos 500, más el valor absoluto de 500 menos 500, más el valor absoluto de 497 menos 500, más el valor absoluto de 501 menos 500, más el valor absoluto de 502 menos 500, más el valor absoluto de 501 menos 500, más el valor absoluto de 502 menos 500, más el valor absoluto de 498 menos 500, más el valor absoluto de 502 menos 500 entre 10. Resolviendo las restas, tenemos que la desviación media de la muestra tomada de la máquina C es igual al valor absoluto de 1 negativo más el valor absoluto de 2 negativo más el valor absoluto de 0 más el valor absoluto de 3 negativo más el valor absoluto de 1 más el valor absoluto de 2 más el valor absoluto de 1 más el valor absoluto de 2 más el valor absoluto de 2 negativo más el valor absoluto de 2 entre 10. Luego,
Al determinar el valor absoluto de los sumandos, obtenemos que la desviación media de la muestra tomada de la máquina C es igual a 1 más 2 más 0 más 3 más 1 más 2 más 1 más 2 más 2 más 2 entre 10, lo que es igual a 16 entre 10, de donde se obtiene que la desviación media de la muestra tomada de la máquina C es igual a 1.6 mililitros. Ya calculamos la desviación media de las muestras tomadas de las tres máquinas. Comparémoslas para ver qué podemos concluir. Recordemos que la media aritmética para las muestras de las tres máquinas fue de 500 mililitros. Ahora, en cuanto a la desviación media, tenemos que para las muestras de la máquina A, su desviación media fue de 3.8 mililitros. Para las muestras tomadas de la máquina B, la desviación media fue de 6.8 mililitros. Y para las muestras tomadas de la máquina C, fue de 1.6 mililitros. ¿Qué podemos interpretar de estos datos? Muy bien, algo que podemos afirmar es que al tener una desviación media menor, las muestras de la máquina C tienen menos dispersión entre sus datos. Es decir, el contenido de los vasos de esa máquina muestran una mayor cercanía a la cantidad de mililitros que se desea que las máquinas arrojen en cada ocasión que se les utiliza. Esto quiere decir que la máquina C se encuentra mejor calibrada. ¿Por qué piensan que es importante que las máquinas se encuentren bien calibradas? Claro, si una máquina está bien calibrada, la cantidad de refresco que arroje en cada ocasión que se le utilice deberá ser casi igual a la que se encuentra programada para servir. De esta manera, el cliente se encontrará satisfecho con el servicio, lo cual es benéfico tanto para el cliente como para quien ofrece ese servicio. Ahora les invito a ver el siguiente video para conocer otros usos de las medidas de tendencia central y de dispersión. Hola, bienvenidos al blog de las matemáticas. Hoy veremos cómo las medidas de tendencia central y de dispersión se utilizan para analizar el comportamiento de una gran cantidad de datos. ¡Acompáñenme! El propósito de las medidas de tendencia central y de dispersión es hacer evidente cómo se comporta un conjunto grande de datos, así como mostrar los valores representativos de dicho conjunto. Por ejemplo, podemos utilizarlas para calcular promedios de calificación, de gastos en transporte, así como para obtener información relevante sobre una determinada población, etc. Para percatarnos del uso de estas herramientas estadísticas, analicemos el promedio de escolaridad en la República Mexicana de acuerdo con los datos recabados por el INEGI en 2015. Como podemos ver, cada barra representa el promedio de escolaridad en cada una de las entidades de la República y la barra roja representa el promedio de la nación. La Ciudad de México tiene el promedio más alto de años de estudio, que es de alrededor de 11 años. Mientras que Chiapas es la entidad que tiene el menor promedio de escolaridad, con un poco más de 7 años. ¿Qué más nos puede indicar esta gráfica de barras? Vemos que el promedio o media de escolaridad nacional, indicada con la barra en color rojo, está por arriba de los 9 años. Asimismo, observamos que la mediana de las 32 entidades se obtiene promediando los índices de escolaridad de Morelos y Tlaxcala, por ser estas las entidades que se encuentran a la mitad de todas las del país. Su valor resulta ser igual a 9. Ahora bien, en este caso, la moda de la escolaridad en México se ubica entre los 9 y los 10 años, pues este es el valor que más se repite, presentándose en 7 de los 32 estados.
Las medidas de dispersión ayudan a tener una imagen más precisa del comportamiento de las medidas de tendencia central y sobre todo de su variabilidad. Las dos medidas de dispersión que han visto son el rango o recorrido, que es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de un conjunto de datos. Y la desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. Veamos un ejemplo. La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, publicó en su revista de diciembre de 2019 los resultados de un estudio de calidad de varias marcas de crema comestible con base en la valoración de dos parámetros fundamentales para que puedan considerarse cremas: el porcentaje de grasa de leche, el porcentaje de proteína que cada marca tenía. El rango del porcentaje de grasa de leche que la Profeco establece para las cremas oscila entre 25 y 29.9 y el porcentaje de proteína debe ser de 1.8. En estas dos tablas se registró la cantidad de grasa y proteína encontrada en 6 marcas distintas de crema. Al obtener la desviación media de ambos parámetros, se encontró que, en cuanto a la proteína, existe una desviación media de 0.5083. Mientras que para el porcentaje de grasa, la desviación media es de 5.085. Estos valores de la desviación media nos indica que, en lo que concierne a la medición de la proteína, todas las marcas están muy próximas o por arriba de la norma que establece la Profeco como medida de comparación, pues su desviación media es muy pequeña. En cuanto a la medición de la grasa, al ser relativamente grande la desviación media y al ser pocas las marcas que se midieron, podemos concluir que la mayoría de las cremas analizadas se alejan mucho del estándar establecido por la Profeco. Podemos ver en la tabla que la media de todas las marcas está alejada de los parámetros de la Profeco. En consecuencia, la desviación respecto a la media también es grande. En este caso concreto, observamos que las marcas 4, 5 y 6 están muy por debajo de la norma, en tanto que las otras 3 se mantienen cercanas al estándar de Profeco. Recuerda que las medidas de tendencia central nos dan un panorama de cómo se agrupa un conjunto de datos respecto a un valor determinado, mientras que las medidas de dispersión nos indican cómo se alejan los datos respecto a la media aritmética. ¿Qué piensan sobre el contenido del video? ¿En qué otros casos se puede aplicar la estadística? ¿En qué casos es útil la desviación media? Anoten sus respuestas a estas preguntas y luego, junto con sus dudas, compártanlas con sus compañeras y compañeros, así como con sus docentes en su trabajo a distancia. De esta manera, hemos llegado al final de esta sesión, donde hemos usado e interpretado a la desviación media de un conjunto de datos y su relación con la dispersión de los mismos. Alumnas y alumnos, no olviden seguir los protocolos de higiene y evitar salir de su casa. Recuerden que cuidándose cada uno de nosotros, cuidamos a los demás. Fue un gusto compartir con ustedes esta sesión. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.